jornada inusual para los mercados porque en el medio de un paro general en el que no está funcionando los bancos comerciales, las principales variables del sistema financiero se alteran. Así todo, hay que decir que hoy va a haber cotización de los dólares paralelos, básicamente de los dos financieros, MEP y CCL, y lo propio con el Blue. Esto va a depender, ¿no?, de grado de afectación que tengan las cuevas y los arbolitos y el comercio exterior, como los movimientos de las empresas por fuera del sistema financiero comercial. Hay que ver cómo va a ser la dinámica con las billeteras virtuales, ¿no? Si garantizan personal jerárquico para administrar o estar supervisando los movimientos en las billeteras virtuales, que por supuesto funcionan, porque si no se pararía el comercio completamente. Eso, loco, tienen que pararlos de las billeteras virtuales. ¿Qué sindicato no hace aglutina? falta ya hacer un paro en la calle. ¿Pero qué sindicato aglutina a un empleado de esas No están sindicalizados. actividades? No están sindicalizados porque básicamente son Fuera de convenio. fuera de convenio y son profesiones muy incipientes. Ajá. Que no están ni siquiera nomencladas en agremiaciones, ¿no? Ok. Por eso se disputan. Por ejemplo, cuando empezó a proliferar la televisión por cable Sí. y la satelital, digo que nosotros cuando éramos, recordamos cuando teníamos 4 canales, ¿o no? Claro. Sí, cuando Sí. vino la televisión por cable, BCC, Cablevisión. Bueno, Video cable los Zoom. tipos que te ponían el coaxil, porque en ese momento era por cable coaxil, Ujú. o sea, así se transmitían los datos. Los tipos que te colgaban el coaxil no estaban agrupados en... ¿Y quién la vio? El ¿Quién SAT. vio? El SAT. Y cuando ahí el SAT explotó, porque claro, eran muchos más técnicos que productores asistentes. Y ahí empezó a crecer como fuerza sindical, con lo cual sí, por supuesto que siempre están disputándoselos y ahí hay una discusión, un debate muy fuerte entre la FinTech y el gremio que conduce Sergio Palazzo por el encuadre, que están por ahora, si no creo mal y si no me equivoco, pero tengo casi la certeza de que están bajo el convenio de comercio. Ah, claro, también da. Claro. Los pasan por administrativos. Exactamente, el comercio tiene por supuesto un convenio mucho más laxo Sí. que el de los bancarios. Dicho esto, sí tenemos los datos de ayer. El Banco Central terminó la rueda del segmento oficial, ¿no? Cuando uno ve la rueda del saldo diario del Banco Central, está viendo cuánto reventó en contener el tipo de cambio oficial en el mercado único y libre de cambios. Ahí se perdieron 165 millones de dólares, fue el saldo negativo del Banco Central. Y en paralelo y por otro carril, mejor dicho, está la intervención tanto en los dólares financieros, que es muy difícil de contabilizar porque ahí lo que se opera son con bonos y acciones del Tesoro y del Banco Central, con lo cual es una operación mucho más oscura, pero en la Citi se sabe y dan cuenta de que están reventando entre 100, 200 y 300 millones diarios, porque ahí también suma la intervención en los dólares futuros, que ese es el mercado ROFEX. Ahí operan los futuros. Básicamente es una operación donde se vende dólar, soja, commodities y dólar y divisas. Vos pactás un precio a plazo, entonces en mayo pactamos un precio del dólar en mayo y en mayo se contractualiza ese precio venía en franca escalada y para contenerlo, ¿qué hace el sector público nacional? Bueno, va ahí y ofrece y baja el precio dándole mayor oferta a ese mercado. Entonces ahí tenemos entre otros 200 y 300 millones que se están gastando por día. Y la pregunta del millón es, bueno, vos tenés reservas negativas y ¿hasta cuándo te dan? Digo, es infinito esto. Digo, ¿cuántas reservas negativas puestas? ¿Cuál es el tope que tiene esto? Primero, lo que venimos diciendo acá es que cuando las reservas ya pasan a terreno negativo, lo que se está tocando es la parte de encajes, que son los depósitos de personas físicas, jurídicas y del sector público nacional, que también tiene su plata depositada en los bancos, los ministerios, las distintas carteras. Por cada depósito que hay en los bancos, 30 quedan en el Banco Central. Por cada 100, el 30% queda en el Banco Central inmovilizado para garantizar la liquidez del sistema. Cuando las reservas empiezan a estar negativas, se está tocando los encajes. Y los encajes es el 30% de los depósitos. ¿Esto es una tragedia 2001? No, lo cierto que no, porque todos los gobiernos tocan los encajes y, como decimos, ningún sistema financiero del mundo soporta que todos sus clientes vayan a buscar la plata al mismo tiempo. Pero las cuentas que hacen en la Citi es que el margen ahora real que hay, para no entrar en una crisis 2001 o para que no quiebre el sistema financiero,
con este vaciamiento que se hace por parte del sector público, son 5.000 millones de dólares. O sea, Un poquito menos ya a esta altura, porque a medida que yo voy hablando va cayendo. solo quedan 5.000 millones de dólares para hasta aguantar. el acuerdo con el, claro, hasta el acuerdo con el FM. O sea, dentro de 5.000 millones ya está, se termina esto, o un salto evaluatorio de dimensiones que no podemos considerar, porque cuando llegaste al límite, la embestida, digo, ya no hay. O sea, ¿cuál es el precio de algo que no hay? Sí, claro. ¿Cómo le pones un precio a algo que no hay? Es el precio, el único precio que nadie puede pagar, tenés que poner. Y eso, por supuesto, que te hunde la economía. Pero hay que decir que se descuenta que mañana, incluso yo estaba con esto del Incoming Days, hasta hace un ratito nomás, cuando empezó el programa yo hablaba del Incoming Days en los próximos días, que era lo que comunicó ayer el Fondo Monetario Internacional, antes de ayer. Incoming Days es el día que viene. En los próximos días es Incoming Days, eso decía el comunicado que dio a conocer el martes a las 9:30 de la noche, me encanta, 9:30 de la noche, dar una noticia de esta envergadura. En Incoming Days, bueno, nos arriesgamos a decir que va a ser mañana. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos así? Nos dimos vuelta como una media desde que empezó el programa hasta ahora. ¿Por qué, Iglesia? ¿Por qué? Porque el lunes desembarca en la Argentina Scott Bessent, que no es ni más ni menos que el secretario del Tesoro norteamericano, una figura clave en términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es difícil pensar que se reuniría con Toto Caputo y con Javier Milei sin el acuerdo aún firmado, ¿no? Digo, entendiendo con esta lógica, uniendo o linkeando que viene el tipo, que es el secretario del Tesoro norteamericano, que es la figurita que tuerce a favor de la Argentina, por lo cual el board va a aprobar, el directorio del representado por el resto de los países va a aprobar, y eso era un vacío que había, porque como Estados Unidos todavía no había nombrado el director, la pregunta sobre cómo iba a ejecutar Estados Unidos su voto. ¿Usted le contó esto? Bueno, que venga Scott Bessent, bueno, ya habla de que haya o no haya director. Scott Bessent está en la jugada Argentina FMI fuerte. ¿Y qué pasó con los directores europeos? Es que tienen, después viene Estados Unidos tiene el 16 y le sigue abajito Alemania, pero que no llega, apenas pasa el 6. Sí. Y ahí China, Japón también alrededor del 5. En esa zona están de porcentaje, con lo cual no... ¿Declinaron su resistencia? Suele pasar, funciona casi en automático. La incidencia de Estados Unidos hacia dentro del Fondo Monetario Internacional la tiene muy aceitada. Lo que sí sucede es que cuando Estados Unidos, que ya viene con un abandono político, de construcción política hacia dentro del fondo, bueno, se la hacen sentir, ¿no? Son como esto, bueno, sí, le aparatean una asamblea. Alemania te aparatea una asamblea, pero no logra actar ni un dictamen de minoría, para ponerlo en su lenguaje. Gracias. Para ponerlo en su lenguaje Di Pierri. Volviendo al tema del Fondo Monetario Internacional, lo que sí siguen abiertos son algunos interrogantes, no menores. No menores. Porque sí que sabemos que el fondo dijo 20.000, que Cristalina dijo que adelantar el 40% era razonable. 8.000. 8.000. Y que hay 4 años y medio de gracia para capital, para los vencimientos de capital de ese periodo, que son 16.000, que no hay que pagar, que vemos dentro de 4 años, eso que había que pagar, esos 16.000, vemos qué pasa, pero sí se descuentan los intereses. Y solo en este año los intereses son de 2.500 millones. Ok. Entonces, circunscribiéndonos a los que sí se sabe, que dijo 20, que Cristalina dijo ok a la 40, que ese 40 son 8, y que esos 8 hay que sacarle los 2.500 de intereses de este año, te quedan 5.500. Acá tenemos 5.500. Ayer aparecieron voces más optimistas que decían, mirá que nos van a dar el 60%. Con lo cual eso es 12. Hay que sacarle 2.500. Ahí te quedan 9.500. Entonces tenemos ya sobre monto de primer desembolso 2 escenarios posibles a esta hora de la mañana. 5.500 o 9.500. ¿Cierto? ¿Eso sería de libre disponibilidad? Vamos a eso. Entonces, vamos al mejor escenario, que me dan los 9.500. ¿Qué vencimientos tenés que pagar vos de acá a las elecciones? Porque vamos a establecer los plazos. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo desde que se firma, mañana, el lunes, martes, Incoming Days o mañana, hasta las elecciones. No es un acuerdo a 4 años, no es un acuerdo a 10 años, es un acuerdo hasta las elecciones, porque ese es el contenido político que tiene este acuerdo. Ahí se ve hasta ahí le rinde el componente político que tiene este acuerdo, como todos los acuerdos del Fondo Monetario Internacional son políticos. Son políticos. Y ahí vamos a entender
justamente este plazo, que el acuerdo sea hasta las elecciones, le permite al fondo cubrirse y no tener que exigir o que el gobierno local cumpla con una devaluación tal cual figura en sus manuales. Porque vamos, este es un acuerdo de facilidades extendidas, este es otro dato que tenemos. El acuerdo de facilidades extendidas, digo, no es que el fondo te presta plata y vos charlas los condicionamientos, hay líneas de crédito preestablecidas por estatuto que tienen sus formulaciones y sus pautas, están condicionadas, y si uno va a la aplicación de los últimos facilidades extendidas, uno es en Egipto, bueno, una devaluación inicial del 40%, le pidieron a Egipto, y en el caso de Ecuador, que no pidieron una devaluación porque Ecuador está dolarizada, bueno, ahí es interesante ver el cumplimiento de la meta de reservas que podríamos traspolar para el caso argentino para evitar la devaluación. Porque estamos diciendo, todos están diciendo, el FMI cuando te presta te pide la devaluación. Con el facilidades extendidas viene una devaluación. Es cierto, es cierto. El FMI pide un cambio en la política cambiaria, pero sobre todo lo que te pide es una hoja de ruta que él pueda decir, esta hoja de ruta avala la unificación y el camino, un recorrido al dólar libre, que es lo que este mundo liberal cree que puede pasar en la Argentina. Con lo cual le presta 5.500 o 9.500 y le pide un cumplimiento de metas de reservas a término, después de las elecciones, donde pueda decir, mira, yo la plata que me prestaste la tengo acá, no la reventé en el mercado de cambios. Y con eso el FMI quedaría cubierto de su única restricción, que es no prestar plata, justamente. Que no puede devolver. Para que sea para contener el tipo de cambio. Pero vamos a esto, ¿no? Porque entonces dice el gobierno nacional, bueno, llegan esos 5.000, 9.500, más un puchito que me queda de estas intervenciones, y con eso llego hasta la cosecha gruesa, que a pesar de los precios de los commodities, digo, plata me va a entrar menos, golpeado, va a haber una discusión, va a haber tensión, los ojeros no van a querer liquidar, van a pedir bajas retenciones, pero estamos en la cosecha gruesa. Digo, y eso es un dato que hace que te entre. Igual te entra, menos, más, puedes pelear, pero la cosecha gruesa de la Argentina, que produce soja. Entonces ahí va a tener otro respiro el gobierno. Y si uno piensa en los flujos, decís, bueno, el tipo se está reventando 300, 400 millones diarios, te cierran las cuentas. Vos decís, va a tener esta guita, hasta las elecciones llega, después de las elecciones devalúa y ve, hay otra discusión. Pero nadie está pensando en el stock. Entonces volvemos a esto que había deslizado al principio, que tiene que ver con los vencimientos que vos tenés de acá a junio. Y vos de acá a junio te vencen 4.800 millones con los bonistas. O sea, los 2.500 que le tenías que pagar al FMI ya los descontamos. 4.800 de los bonistas. Y te empieza a vencer el swap con China, que son los 6.000 millones que había ejecutado Sergio Massa y que China le concedió a Javier Milei un año de gracia a mediados del año pasado, con lo cual ahora tiene que empezar a pagar. También es un acuerdo con mucho oscurantismo, no se sabe cuántos son las cuotas, cuántos son los plazos, pero sí se sabe que son cuotas de 400 millones de dólares a partir de junio. Si son cuotas mensuales, si las cuotas llegan a ser mensuales, la. Más los bopreales. Con lo cual, digo, si había 5.500 ya no están. Si llegan a ser 5.500, estamos en condiciones de afirmar que la plata del FMI, una vez más, fue para pagarle a los bonistas. El prestamista de última instancia les asegura a Wall Street que va a cobrar con este desembolso. Me tuerzo para ese lado, me tuerzo para entender que va a suceder finalmente eso. O, bueno, tiene esos 9.500 millones que le permiten llegar a la cosecha y que le permiten estirar hasta las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque en caso de que efectivamente tenga que concretar un deslizamiento del tipo de cambio entre este viernes y la semana que viene, la espiralización en precios va a ser incontenible. Y eso ya se ve ahora en las góndolas con la ampliación de la brecha a partir de la corrida, que llevó a los financieros a subir 12% en el último mes, 12% en el último mes. Fuerte impacto en góndolas y se vio en el IPC de la Ciudad de Buenos Aires en el día de ayer, que mostró un fuerte alza. Si bien el IPC de la Ciudad de Buenos Aires tiene una canasta de ponderación completamente distinta a la del nacional y con lo cual no es de referencia, sí vemos alimentos. Y los alimentos en caso son los alimentos portéticos, son los alimentos, 4,7%.
4,7%, no se veía esos niveles desde que se habían agotado los dólares de blanqueo y se había iniciado otra incipiente o intensificado esa corrida que está permanentemente en la economía argentina y que por momentos se intensifica más fuerte. Con lo cual, si ya que los paralelos te estén cotizando en la zona de los 1.360 pesos te empujó de esa manera a precios, imagínate un deslizamiento en el dólar oficial.